Y el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto oírte, buenas tardes. El gusto es mío, Joaquín, buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Pues aquí empezando la semana, pues en fin, ni modo, hablando del señor Trump, ¿no? Es pues, inevitable. Es inevitable. Es inevitable y no es, como alguien escribió el otro día, porque nos estemos volviendo adictos a él, ¿eh? Bueno. No, esa no es una buena razón, no es un tema de adicción. Ocurre que el señor Trump hace todos los días tal cantidad de cosas que a ustedes, los periodistas, los mantiene permanentemente ocupados, ¿no? Y a los demás preocupados, sí, incluyéndolos a ustedes, claro, porque son una tras otra y porque muchas de ellas van teniendo cada vez mayor repercusión, Joaquín, como acabas de abrir tu noticiero hace un rato. Es decir, no podemos dejar de preocuparnos y dejar de pensar qué es lo que viene ahora y cómo entender mejor lo que está pasando para poder enfrentarlo mejor, porque mira, estas expresiones de unidad nacional que se dieron la semana pasada y que todavía siguen estando, me parecen bien. Qué bueno que los mexicanos nos unimos y nos unimos en torno a nuestros propios intereses y a nuestros símbolos, incluido el presidente de la República, que tiene la investidura y que, por supuesto, había que unirnos para defender los principios, las convicciones y la dignidad de los mexicanos. Pero estas expresiones de unidad que vimos en las redes sociales y en la prensa y a nivel personal también, creo que todos de alguna manera participamos en ello, no bastan. Ojalá fueran suficientes, no bastan, y también me parecería que no tiene mucho sentido que esto desembocara en algún nacionalismo más intenso en nuestro país, porque los nacionalismos también tienen sus efectos colaterales y con frecuencia empiezan a asociarse con expresiones populistas. Así que creo que lo que tendríamos que hacer es procurar entre todos, con los mejores elementos que tengamos a la mano, tratar de entender qué es lo que está pasando. Y sobre eso me gustaría hacer unas reflexiones, Joaquín, a ver si mis reflexiones de alguna manera contribuyen a esta necesidad que tenemos todos de entender mejor qué pasa. Y empezaría por recordar algo que ya lo hemos hablado en tu programa, que yo lo he escrito, y es que estamos lidiando con un personaje que sí es un narcisista, que sí tiene, y ahora lo han dicho ya varios expertos en otros lados, incluido por supuesto en Estados Unidos, y aunque no se trata de hacer diagnósticos sin haber evaluado al paciente, la forma de actuar del señor Trump es absolutamente consistente con la de aquellos que tienen un trastorno narcisista de la personalidad, lo cual es muy complicado, porque cuando un narcisista llega al poder, se convierte casi automáticamente en un autócrata. Es impensable que un narcisista llegue al poder y empiece a actuar como un demócrata. Claro. Actúa como un autócrata, porque no le importa lo que dicen los demás, porque no le considera ningún valor a lo que piensan los demás, a lo que sienten los demás. Él está convencido que lo que él piensa, lo que él dice, es lo correcto. Y entonces eso explica también por qué la crítica no parece hacerle mucha mella, como hemos podido ver en estos primeros días, la crítica proveniente de los mecanismos tradicionales de contrapeso en una democracia, la opinión pública, la prensa, ¿no? O la oposición política. Si la prensa lo critica, les dice que son noticias falsas, son fake press, ¿no? Para usar las palabras en inglés que él usa. Ustedes son noticieros falsos, ¿no? Si algún líder de oposición expresa su punto de vista contrario al de él,
automáticamente es un perdedor, ¿no? Los que no piensan como él en política son perdedores, ¿no? Y bueno, pues los que se manifiestan en las calles protestando contra él son enemigos de América, como él les dice, ¿no? Entonces, esos mecanismos que en una democracia sirven como contrapeso cuando la autoridad se sobrepasa, cuando atropella algunos derechos ciudadanos, etcétera, en el caso de una autocracia no operan, y esto tenemos que empezar a aceptarla como parte de la trama en la que estamos inmersos, y a la trama de esa personalidad y de esa forma de gobernar se sobrepone otra que le da un mayor grado de complejidad, que es esta que tú has comentado y otros medios también lo han hecho, de la falsa verdad, la posverdad, ¿no? La idea de que si algo ocurre y sale uno de mis voceros a decir que ocurrió de otra manera, pues no se trata más que de hechos alternativos. Eso, sí, los hechos, esa frase, esa figura que inventaron. ¿No? Entonces son hechos alternativos, y como que, lo cual evidentemente no puede ser, pero es esta trama de la posverdad, ¿no? Y por eso, fíjate, por eso el gran artífice de la posverdad ha sido el propio Trump. El gran artífice de la falsa verdad es el propio Trump. Por eso es tan fanático del Twitter, ¿no? Fíjate, en realidad detrás de esto no vayas a creer que hay cosas tan novedosas, en mi opinión. Tu auditorio recordarán la tristemente célebre frase de aquel genio de la propaganda nazi, que fue Joseph Goebbels, que decía que, pues, si tú repites 1000 veces una mentira, se vuelve verdad, ¿no? Repite 1000 veces una mentira y la harás verdad. Eso decía Goebbels, el genio de la propaganda nazi. Bueno, ahora lo que pasa es que ya no necesitas repetir las cosas 1000 veces, basta con que mandes un tweet y se reproduce millones de veces. Sí, pero sí. Es el mismo principio. Yo mando en un tweet algo que no es cierto, pero yo lo mando, y como tengo millones de seguidores, ya se repitió millones de veces, y va a haber muchos que lo van a creer. Lo van a creer. Esa es la enorme complejidad de esta dinámica de la posverdad o de las falsas verdades. Pero es el mismo principio. Tú dices una mentira, la repites muchas veces, y empiezas a lograr colectivamente que haya mucha gente que lo crea. Fíjate, vuelvo al caso de Goebbels, este genio del mal, de la propaganda nazi, porque su forma de operar no es muy diferente a lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Uno de los elementos fundamentales que logró Goebbels en el despertar de la Alemania nazi fue vender la idea, falsa por supuesto, que los comunistas y los judíos estaban aliados para apoderarse del país y para desplazar de Alemania a la raza blanca, la raza aria, la que debería de ser predominante, pura, ¿no? La raza pura. La raza pura. Bueno, pero esa idea que generó un gran temor, aún entre sectores educados de la Alemania nazi, de que los comunistas y los judíos estaban aliados para destrozarlos a ellos, para desplazarlos, pues generó el exterminio de millones de gentes. Y por supuesto, una guerra de consecuencias lamentables. Por eso, por cierto, me parece también absurdo que el primer ministro de Israel, Netanyahu, se haya metido en este tema del muro y que no se haya ni retractado ni se haya disculpado, cosa que tendría que hacer. Al contrario, ¿sabes qué acaba de declarar? ¿Y quién mencionó a México? Imagínate, bueno, es que hablar del muro de Trump no es necesariamente hablar de México, ¿verdad? No, es el hablar de... Podríamos estar hablando por favor, y qué bueno, en efecto, qué bueno que la comunidad judía en México, en su inmensa mayoría, sus líderes intelectuales y los propios líderes comunitarios se han deslindado
de Netanyahu. Yo creo que está muy mal que se haya metido, y sobre todo, Joaquín, recordemos que hace algunos meses el embajador mexicano en la UNESCO, Andrés Remer, cometió algún error, alguna pifia que le costó el puesto, porque cuando hubo algo que ofendió al Estado de Israel, México respondió con una enorme firmeza, removió a su embajador en una muestra de amistad y de apoyo al Estado de Israel. Yo creo que ahora que el primer ministro de Israel, por quedar bien con Trump, porque no puedo entender otra razón, por quedar bien con Trump, se refirió al muro que tanto nos agravia, debe de disculparse o debe de retractarse. Yo no creo que podamos aceptar que el vocero, ¿no?, su vocero, ahora nos dé alguna explicación. Pero en fin, vuelvo a mi argumentación inicial. Lo que está manejando el señor Trump son estas falsas verdades, y pongo dos ejemplos para concluir la forma como quisiera ilustrar este argumento. Dos que son contundentes. En relación al Tratado de Libre Comercio, lo que el señor Trump ha dicho es que México se ha aprovechado de los Estados Unidos y que el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, el TLC, es responsable de que en Estados Unidos se hayan perdido cientos de miles de empleos, porque esas son las frases que usó, sí. Cientos de miles de empleos. Bueno, esto pues es absolutamente falso, pero también uno puede entender cómo en ciertos estados en donde ha habido algún desempleo mayor del habitual, como en Michigan o en Ohio, puede ser un argumento muy persuasivo, lo fue en la campaña. A esta premisa falsa, que es la que está motivando el ataque de Trump al TLC, ha habido respuestas muy claras y muy contundentes. Cito dos que me han parecido importantes de los últimos días: la que hizo el expresidente Zedillo en el Washington Post, sí, la semana pasada, y la que hizo el premio Nobel de Economía Paul Krugman. Sí, que lo acabó. Paul Krugman, que fue contundente. O sea, son contundentes, es decir, no es cierto. El hecho de que la balanza comercial le beneficie a México, que es cierto, no significa que cientos de miles de empleos norteamericanos se han transferido a México. Eso es lo que es una absoluta falacia. Pero claro, como ya ahora pues empezamos a ver si lo que el señor Trump quiere es dar por muerto el Tratado de Libre Comercio, pues México tiene que empezar a explorar otras opciones. No es el fin de la economía mexicana, no es el fin del país, nos va a hacer daño. Todos los expertos en la materia dicen, si el TLC se acaba, sí nos va a hacer daño, sobre todo al principio, pero México tiene otros instrumentos, otras posibilidades de enfrentar este problema, y no son los Estados Unidos los únicos con los que podemos tener acuerdos efectivos de libre comercio. Pero otra vez, todo el argumento contra el TLC está sustentado en una falsa verdad. Y lo que estamos viendo ahora en relación a la última o de las últimas medidas que ha tomado Trump en este veto antiislámico, parte también de una premisa falsa. Aquí la premisa falsa ha sido: los refugiados sirios son una amenaza contra la seguridad de los habitantes en Estados Unidos. Bueno, puede sonar en algunos casos persuasivo, pero el hecho es que es falso. No hay ninguna evidencia, y Madeleine Albright, que fue la canciller del expresidente Clinton, lo acaba también de publicar con datos muy rigurosos. No hay ninguna evidencia que permita afirmar que los refugiados sirios han participado en los atentados terroristas en territorio norteamericano. Entonces, parte de una premisa falsa, pero de ahí él se basa entonces para sacar un acuerdo y vetar, ¿no?, por razones fundamentalmente religiosas,
a quienes vienen de países que son mayoritariamente islámicos. Les prohíbe entrar por una razón religiosa, porque ser islámico no es más que sinónimo de profesar una religión, como cualquier otra. Y el hecho de que haya algún grupo de extremistas islámicos y que estos llamados islamistas sean un grupo terrible, radical, detestable, no quiere decir que todos los musulmanes deban ser considerados como enemigos. La inmensa mayoría no lo son y tienen los mismos derechos que quien profesa cualquier otra religión, y este tipo de decisiones antirreligiosas que son discriminatorias de una religión sí puede, como ya empezamos a ver, ser contenida en los tribunales norteamericanos. Ya hubo por lo menos una jueza, entiendo, que ha interpuesto ya una demanda. Lo verdaderamente peligroso, en mi opinión, es que en el fondo lo que hay es una discriminación religiosa para quienes no profesan la misma religión que él, porque en muchos otros casos el propio Trump ha dicho que a quienes habría que privilegiar serían a los refugiados cristianos que vienen de esos mismos países mayoritariamente islámicos. Así es. Bueno, pues nos está metiendo en una guerra religiosa. En fin, Joaquín, no es un buen inicio de semana desde la perspectiva del país o del mundo con este señor, pero sí hay lecciones que aprender, hay que entender mejor lo que está pasando y aceptar que hay un nuevo orden, o a lo mejor un nuevo desorden internacional, y que los mecanismos tradicionales para contender con ello pues no son suficientes, y hay que empezar por entender un poco, como he tratado de explicar brevemente, la psicología de este personaje tan poderoso, y que puede ser en un momento dado, no creo exagerarlo, tan peligroso, Joaquín. Así lo veo igual que tú, querido Juan Ramón. Te mando un abrazo y estaremos en contacto el lunes o seguramente antes. Que estés muy bien. Es lunes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente.